mucho sobre nuestros impuestos. Él está en este momento ya dispuesto y esperando a empezar con toda la información que tenemos para hoy para ustedes. Mi nombre es Camila Segura, me presento también para que me conozcan. Estoy desde el equipo de marketing para traerles toda la información acerca del tema que tenemos el día de hoy, que es arrendamientos. Si ustedes están de pronto inscritos en el régimen de arrendamientos, tienen alguna propiedad que en este momento tienen arrendada, hoy les vamos a enseñar todo sobre cómo declarar sus impuestos, cómo disminuir esos impuestos, y ya el experto les va a presentar un poco sobre la lista de los contenidos que vamos a ver el día de hoy. En esta semana pretendemos que ustedes puedan conocer más de sus obligaciones fiscales, que eviten las multas con el SAT, que sepan cómo dominar sus impuestos. Así que, bueno, este webinar vamos a, sin más preámbulos, a presentarles al invitado, no sin antes que ustedes por favor vayan a nuestras redes sociales. En pantalla van a aparecer nuestras redes sociales, el blog. Vayan por favor y visiten nuestros contenidos. Les vamos a dejar también el link de cada uno de estas redes sociales en el chat para que puedan ir a cada uno de ellos, darle like, seguir nuestros contenidos, mirar todas las publicaciones que a diario también lanzamos para que ustedes puedan dominar sus impuestos. Y bueno, vamos con nuestro invitado. Él es César Hernández. Bienvenido, César Hernández, a este espacio. Muchas gracias por esperarnos, por toda la paciencia y adelante. Cuéntanos un poquitico sobre ti, cuéntanos un poquitico de qué vamos a ver hoy y cómo vamos a llevar la dinámica. Lamentamos la demora, pero pues bueno, qué mejor que empezar rápido. Yo aquí soy contador en Geru, estoy encargado pues de ver todo lo que es relacionado a personas físicas, que es a lo que nosotros nos estamos dedicando principalmente. Y en este webinar, este live, les vamos a estar enfocados a ayudarles en todo lo que tenga que ver con arrendamientos. Esto desde lo más básico, desde el punto en el que a lo mejor tú apenas estás pensando en si puedes o no rentar tu propiedad, hasta el punto en el que a lo mejor ya estás dado de alta, pero quieres mejorar cómo has estado llevando esta actividad. Para guiarlos un poco, César tiene una presentación dispuesta en este momento donde vamos a ir explicando paso a paso, con peras y manzanas, todo acerca de los impuestos en el régimen de arrendamientos. Ustedes pueden ir dejando sus consultas en el chat, los vamos a ir leyendo. Si tienen alguna pregunta adicional que le quieran hacer a César, la pueden dejar ahí. Yo voy a estar leyéndoles y además compartiendo con él las preguntas para que él también nos ayude a solucionarlos. Entonces, sin más preámbulo, por favor, inicia, César. Muchas gracias. Perfecto. Pues vamos a comenzar. Como pueden ver, pues tenemos un temario algo extenso. Aquí pues es todos los temas que vamos a estar trabajando. Entonces, es muy probable que cualquiera de estos puntos les sean de mucha utilidad. Pero pues, como les había comentado, vamos a comenzar desde lo más básico. ¿Quiénes son las personas que deben de estar en arrendamientos? ¿Cómo sé si realmente soy un arrendador? ¿Qué es un arrendador para el SAT? Pues esto es muy sencillo, la verdad es de los regímenes más sencillos para presentar en el SAT. Básicamente es aquella persona física que pone a disposición algún bien inmueble. Esto puede ser desde casas, departamentos, locales, bodegas, edificios, lo que sea, un bien inmueble, aquel bien que se puede decir que está fijo al piso, para que lo puedan entender mucho mejor, es lo que el SAT considera como un bien inmueble. Entonces, esto es, pues, las opciones que da el SAT de lo que tú puedes poner a disposición a un tercero. Ahora, ¿quiénes deben de, ¿cómo debo de hacer como arrendador? Lo primero es los primeros pasos de cualquier persona física. Esto es muy sencillo. Esto realmente no está tan ligado a tus obligaciones como arrendador, sino realmente como
persona que está laborando dentro de México, y son los pasos básicos, que es darse de alta en el RFC, solicitar tu firma, generar la contraseña para el portal del SAT, activar tu buzón tributario, y aquí es donde comienzan tus actividades específicas para arrendador, que es elegir tu régimen. Esto realmente no es un trámite tan complicado, únicamente es identificar perfectamente qué tipo de bien es el que vas a poner a disposición y saber qué tipo de régimen te conviene más. Esto porque es así. Con la nueva reforma que hubo durante este año que sacó la autoridad, ahora tú tienes la posibilidad de declarar tus impuestos en dos regímenes distintos, que es el origen, el de arrendamientos, y el segundo que es reciclo, que este soporta varias actividades. Entonces, pues es normal que con esto tú te preguntes que qué régimen te conviene más. Pues realmente aquí tú tienes que evaluar los pros y contras de cada uno y realmente cuál es tu situación, porque también se puede dar el caso en el que tú no puedas optar por reciclo, porque reciclo tiene sus limitaciones un poco más marcadas. Aquí te presento los beneficios de cada uno. En arrendamientos, pues tú tienes dos posibilidades de deducciones. La deducción normal de toda la vida, que es básicamente el gasto que tú hagas, que tenga que ver con tu actividad, pues vas a solicitar una factura. Esta factura tiene que salir a tu nombre, todos los requisitos, pues que sea del mes, obviamente pagada con un medio válido, y tú lo puedes, les repito, si está vinculado a tu actividad, tú lo puedes deducir. O la segunda, que es la más sencilla y es realmente un beneficio fiscal que presenta, es la deducción ciega. En esta, la autoridad te dice, tú no te preocupes de nada, una vez que tú optes por ella, es tan simple como que de los ingresos que tú ganes, la autoridad automáticamente te va a deducir el 35%. Así, sin tener que presentar un comprobante de nada. ¿Qué otros beneficios tiene arrendamientos? Pues no tienes un límite de ingresos, tienes la posibilidad de declarar trimestralmente si es que cumple los requisitos. Aquí, pues, realmente el único cambio que habría sería que no tienes que presentar tantas declaraciones, porque en lugar de ser mensuales, serán trimestrales, pero pues al final los ingresos que acumules en los 3 meses se tienen que declarar exactamente igual. Ahora, en reciclo, un beneficio que nos presenta la autoridad es que la declaración está, entre comillas, precargada. ¿Por qué entre comillas? Porque hay que saber mover un poco, si es el caso que sea necesario, y pues también presentas tasas más bajas. Es como una facilidad. Ahora, las desventajas. Pues bueno, en arrendamiento, como te da más juego con las deducciones de la autoridad, tienes una tasa más alta, o sea, es muy probable que tengas una tasa más alta según sea el volumen de tus ingresos. Esto es proporcional, quiere decir que si tú ganas poco, no significa que automáticamente tengas una tasa súper elevada. Esto es proporcional al nivel de ingresos que presentes. Además, para declarar lo que les comentaba de forma trimestral, tienes que cumplir con requisitos específicos. El primero es que únicamente generes ingresos por el tema de arrendamientos, y segundo, que ganes máximo 10 salarios mínimos de la localidad en la que te encuentres, que pues para ser México no es más a 10,000 pesos aproximadamente. Ahora, en reciclo, un tema muy importante. Los deducibles únicamente pueden aplicar para IVA. Para ISR no existe una disminución en ninguna declaración. Únicamente, bueno, no existe. Y ahora, un límite de ingresos. Si tú decides estar en reciclo, tus ingresos no pueden ser mayores a 3.5 millones de pesos al año. Esto a lo mejor para algunas personas no será ningún problema porque suena una cifra bastante elevada, pero pues hay gente que tiene locales muy encarecidos, que a lo mejor sí llega a esa cifra y pues directamente no podrían optar. Además, otro punto muy importante, reciclo por las prestaciones tan buenas, entre comillas, que tienen, si es que te ajustan, únicamente puede convivir las actividades de reciclo, con algunas excepciones como son sueldos y salarios y también intereses. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes algún ingreso distinto, pues lo más probable es que si no lo estás declarando también en reciclo, pues ya no puedas aplicar este régimen. Ahora, ¿las deducciones cambian? Realmente no mucho. Si tú decides declarar en arrendamientos de forma mensual,
Lo único que va a cambiar es que tu declaración no va a venir tan precargada como en reciclo. Lo que sí va a venir un poco más liberado es que lo que les comentaba antes, tú puedes hacer deducciones de ISR. Esto es un gran beneficio, pero les repito, esto depende mucho del tipo de contribuyente que tú seas. Si tú vas a ser una persona que directamente digas, ¿sabes qué? Es que yo probablemente no vaya a gastar nada durante el mes o durante el trimestre incluso, porque no lo necesito. Yo soy quien limpia la casa, los servicios es un gasto muy mínimo, casi no hay consumo, realmente el predial es poco, entonces tienes de dos, irte directamente a reciclo o optar por arrendamiento, pero en la deducción ciega. Ahora, los deducibles que pueden aplicar. Como tal, un deducible va ligado siempre a la actividad, no al régimen. ¿Qué significa? Que tu actividad siempre va a ser la misma de arrendamiento. Entonces, tú siempre tienes la misma posibilidad de deducir el mismo gasto en cualquiera de las dos declaraciones. Esto, pues, obviamente les recuerdo, cambia por el tipo de impuesto. En arrendamiento lo vas a poder aplicar tanto ISR como a IVA y en reciclo únicamente a IVA. Pero pues no hay tanta diferencia, bueno, no hay ninguna diferencia en los deducibles que tú puedes aplicar. Aquí hay algunos ejemplos que son muy comunes en esta actividad. El básico es el predial, es algo que todos tienen que pagar, el mantenimiento del bien, también intereses reales por préstamos utilizados para la compra. Esto es muy importante porque tú tienes que poder vincular o comprobar que el préstamo haya estado utilizado para la compra del bien. Esto, pues, significa que tienes una responsabilidad un poco mayor, porque si tú pides un ejemplo, un préstamo personal, entonces se te va a dificultar un poco más vincularlo. Entonces, pues aquí mucho ojo en el tipo de préstamos que solicitas. También salarios u honorarios que pagues que tengan que ver con, pues, esta actividad, ¿no? Es lo que les comentaba. Puede ser, no sé, supongamos que le pagas a alguien por el servicio de mantenimiento, pues limpieza. El tema de tener a alguien fijo para el tema de la limpieza, pues sí es un deducible que puedes estar aplicando. Y como esta, pues ya realmente se aplica a cada contribuyente, habría que analizar cómo desarrollas la actividad para saber si es o no deducible. Ahora, otra pregunta que es muy común, pero muy, muy común en este tipo de contribuyentes es, ¿qué pasa si tengo, además de arrendamientos, otro tipo de ingresos? Esto es muy común, ¿por qué? Porque es poca la gente que tiene la posibilidad de vivir únicamente de lo que les proporciona sus rentas. Entonces, muchas de estas personas tienen un salario, tienen su propia empresa, a lo mejor trabajan con plataformas digitales, una variedad de cosas. Entonces, si este es tu caso, pues tienes que considerarlo muy bien para lo que ya les comentaba, para ver cómo esto va a convivir con otros regímenes. En Reciclo es un poco más complicado, ya se los había explicado un poco, pero básicamente Reciclo es el régimen que solo quiere estar él solo o con intereses y sueldos y salarios. Entonces, pues tienes que evaluar muy bien cómo vas a estar declarando tus impuestos para saber si puedes o no estar en el reciclo. Algo que pudieras hacer o no es que si tú estás obteniendo un ingreso que no es exclusivo del régimen en el que estás, por ejemplo, si tienes tu propia empresa y estás tributando en empresarial, pues tú podrías empezar a optar por declarar esto también en Reciclo, ya que Reciclo también soporta esta actividad. Sin embargo, si tú tienes una actividad que es exclusiva de un régimen en específico, por ejemplo, plataformas digitales, que plataformas digitales tiene su propio régimen, por ende, como tiene su propio régimen, solo se puede declarar ahí. Ahí ya no podría convivir. Estos regímenes no pueden coexistir para el mismo contribuyente, entonces directamente no es una opción para ti. Pero, ¿qué pasa con arrendamientos? En arrendamientos, tú no tienes ningún problema. Arrendamientos puede convivir con cualquier otro régimen. Simplemente tú tienes que ser capaz de identificar qué ingresos provienen de tu régimen de arrendamientos y qué ingresos provienen de tu otra actividad. ¿Por qué? Porque cada ingreso tiene un tratamiento distinto. Entonces, como tiene un tratamiento distinto, una tasa distinta, un cálculo distinto para el pago de impuestos, pues se tiene que declarar en su propia declaración, valga la redundancia. Esto, pues, de igual forma se va a hacer en el portal del SAT, pero tiene sus páginas específicas. Ahora,
Para el tema de deducibles, también es importante que tengas tu propio control. ¿Por qué? Porque es muy probable que tú tengas unos gastos que puedas aplicar como deducible en ambos regímenes. Aquí, ¿qué pasa? Un deducible no puede aplicarse más de una vez. Esto significa que si tú ya lo piensas hacer deducible en una declaración, no puedes hacerlo deducible otra vez en otra. Esto la ley lo prohíbe, entonces es tan simple como que tú veas en qué régimen te conviene más. A lo mejor es en el que estás pagando más o en el que tienes tasas más altas. Aquí realmente ya es pues darle una checada a qué tasas y qué medios de presentación tiene cada régimen. Ok. Pues nada, lo que les explicaba, ¿no? Arrendamiento es muchísimo más sencillo. Vayamos a la siguiente. ¿Cómo me conviene llevar mis ingresos y gastos? Esto es algo que las personas tienen mucha duda porque, porque como esto se hace una vez al mes, el pago de los impuestos, suelen tener muchos problemas con la correcta identificación de qué es o qué no es deducible, realmente cuánto gané, si es que no tienes una sola fuente de ingresos, qué debo o qué no debo de considerar, cómo sé si lo tengo que considerar o si te tendría que considerar otra cosa. Pues nada, muy sencillo. Vamos primero con los ingresos. Para el tema de los ingresos, realmente tú no tienes una obligación que te diga la autoridad que forzosamente tienes que eh, solicitarlo en un medio de presentación. ¿Esto qué significa? Tú no forzosamente tienes que decirle a tu cliente, se podría decir, tu arrendatario, que te pague en efectivo o que te pague con tarjeta o que te pague con cheque. Aquí realmente solo sería limitarte. Lo que sí es importante es que tenga un comprobante vinculado. ¿Esto qué significa? Tú tienes que emitir una factura fiscal que refleje cuánto ganaste. Y no solo cuánto ganaste, este ingreso, cuánto impuesto conlleva con él. Esto puede ser el impuesto al hospedaje, esto puede ser también un IVA. También, si le estás rentando a una persona moral, significa que esta persona moral tiene la obligación de retenerte tanto IVA como ISR. Estos son impuestos que tú sí o sí vas a pagar. Lo único es que como la autoridad quiere asegurarse de que tú lo vayas a pagar, una parte lo va a pagar por ti, entre comillas, la empresa a la que le estés rentando el bien, y en tu declaración lo vas a hacer, bueno, le vas a dar visibilidad a esto a la autoridad. Entonces, todo esto tiene que tener su vinculación con una factura. Esto es muy importante, ya que en el caso en el que, sigamos con el ejemplo de la empresa te empieza a retener tus impuestos. Si tú no lo vinculas a una factura en tu declaración, no vas a ser capaz de poderlo aplicar. E incluso la autoridad, como no va a estar seguro de los ingresos que tú estés percibiendo o no, pues no sabe si tú estás declarando bien. Entonces, eso puede entrar incluso a una revisión, que es algo que nadie quiere como contribuyente. Ahora, gastos. Los gastos es un tema muy específico. ¿Por qué? La autoridad pone ciertas reglas en las cuales hay cosas que le aplican a ciertos gastos y ciertas reglas que no. Entonces, nosotros, para facilitarle la vida a todos nuestros contribuyentes, le decimos que no se hagan bolas, no es necesario que se aprendan todas las reglas del SAT. Es tan simple como que si tú siempre pides una factura y tú siempre pagas con un medio electrónico, ya te liberas muchísimo de las reglas específicas de la autoridad y únicamente lo que vas a tener que hacer es, tengo mi lista de facturas, voy a ver cuáles son deducibles y cuáles no. Así de simple. ¿Por qué? Porque no queremos que te topes una situación en la cual digas, tengo un gasto deducible, pero una regla muy específica, y es un ejemplo que te pongo, y es un ejemplo real. Si la autoridad identifica que tu gasto, sea o no sea deducible, supera los 2,000 pesos y pagaste en efectivo, automáticamente se convierte en no deducible. Entonces, eso es un deducible muy bueno que puedes perder simplemente porque no pagaste con el medio correcto. Entonces, pues nada, te recomendamos siempre pagar con medio electrónico y siempre pedir factura. Ya lo de menos es tachar las que no son deducibles y meter todas las que sean deducibles. Esto te va a facilitar muchísimo tu tarea del pago de impuestos a final de mes. Ok, ya.
llegamos entonces al siguiente tema. ¿Cómo debo de declarar mis impuestos? Esta es la parte que a muchos se les complica porque realmente la autoridad nunca lo deja demasiado claro, pero pues con que tú tengas en claro las fechas límites que tienes, puedes comenzar a trabajar en tus reportes internos, tu contabilidad interna, para que puedas ver qué cifras debes de declarar. Entonces, sin importar qué medio de presentación tengas, mensual o trimestral, tú tienes que presentar tus impuestos máximo al día 17 del mes siguiente. ¿Qué significa? Si tú estás en presentación mensual y quieres presentar tu declaración del mes de noviembre, tienes hasta el 17 de diciembre para presentar esa declaración. ¿Esto por qué? Pues es tan simple como que la autoridad sabe que tú puedes tener actividad incluso hasta el último día del mes. Entonces, pues para no dejar estos movimientos fuera, la autoridad te da este margen de tiempo pues para que tú puedas terminar todos los movimientos del mes, puedas terminar tu contabilidad, ver cómo tienes que manejar tus cifras para poderlo declarar y que al momento en que hagas tu declaración, pues no exista ningún problema. Esto funciona igual para la declaración trimestral. Pues únicamente tienes que ver cuando termine el trimestre natural del año para que tú puedas presentar al mes siguiente tu declaración. Entonces, supongamos que el primer trimestre, perdón, es de enero, febrero y marzo, tú tienes hasta el 17 de abril para poder presentar tu declaración. No hay más complicación en eso, es tan simple como que tú sabes que tienes hasta ese día y tú tienes que declarar los 3 meses, tanto ingresos como deducibles. A lo mejor es una carga fiscal menor porque ahí tienes que presentar un número menor de declaraciones, pero no significa que tengas que presentar menos ingresos o menos deducibles. Las cifras tienen que ser exactamente las mismas, solamente que se acumulan. Si tú ganas 10,000 pesos por mes, en la mensual vas a declarar 10,000 y en la trimestral vas a declarar 30,000. Ahí no hay ningún cambio. Entonces, registro. Estos son los tips que nosotros comenzamos a dar a todos nuestros clientes para que no se pierdan en el mundo de declaraciones, en el mundo de contabilidad. Es muy simple. Primero, registros. Aquí comienza a tener efecto lo que nosotros siempre les decimos de ten tus cuentas muy claras, ten tus facturas a la mano, ten perfecta visibilidad de todos los movimientos que tú estás realizando. Tú al terminar el mes, es tan simple como que puedes meterte al portal del SAT, descargar todas tus facturas de ingresos que hayas emitido y descargar todas las facturas de egresos o gastos que te hayan emitido. Entonces, ya que tienes ambos a la mano, es tan simple como que todos tus ingresos se tienen que declarar sí o sí. Ahí no puedes dejar nada fuera. Entonces, esa parte ya la tienes más que lista. Simplemente tienes que clasificarla de la forma correcta. Si tu bien genera un IVA del 16% al 16%, y pues si tienes diferentes tratamientos fiscales, los sepas diferenciar y los sepas clasificar. Ahora, para el tema de los gastos es un poco más laborioso, pero te repito, si tú durante todo el mes llevaste un registro correcto, pues es tan simple como que ya tienes toda tu lista. Tú sabes qué es lo que era indispensable para que pudieras hacer tu arrendamiento. Entonces, es tan simple como que tomes todas esas facturas, las enlistes, puedas ver cuáles cumplen los requisitos fiscales, en cuáles seguiste la norma de decir, siempre pido factura y siempre pago con un medio electrónico. Una vez que ya las tienes, es tan simple como que las puedes sumar. Si estás en el tema de arrendamientos, pues puedes considerar los subtotales para el ISR y puedes considerar el IVA pues para la declaración de este impuesto. Ahora, si estás en reciclo, es entre comillas un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque la autoridad simplemente identifica todas las facturas que tú estuviste solicitando. Entonces, te va a hacer un filtrado semiautomático. Te va a quitar todas las que no pagaste en una subexhibición, todas las que pagaste en efectivo, todo lo que la autoridad pudiera considerar no deducible lo va a quitar. Entonces te va a decir, aquí tengo un listado de todo lo que yo considero deducible. De ese listado no es tan simple como copiar y pegar. Tú tienes que ver de todo ese listado realmente qué sí es deducible y qué no. Aquí hay que ser muy sinceros. ¿Por qué? Porque el hecho de que la autoridad te dé un número no significa que ese número la autoridad ya se lo haya creído. Simplemente te está haciendo la facilidad de un papel de trabajo, que es básicamente la descarga de tus facturas. Te lo está facilitando y te lo está poniendo en la pantalla. Pero te repito,
pues, eso no significa que el 100% sea deducible. Tú perfectamente pudiste haber pedido factura por un gasto totalmente innecesario, algo totalmente personal, y que no tiene nada que ver con arrendamientos. Pero como pagaste en efectivo, como pagaste en una sola exhibición y como pagaste y solicitaste una factura, la autoridad la va a jalar, pero tú tienes que tener el conocimiento y la coherencia de quitarla. Además, aquí pueden presentarse casos especiales en los que la autoridad no haya tomado alguna factura, pero que tú sabes que sí es deducible. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Es tan simple como que lo tienes que integrar. Ya es muy poco probable, pero si lo hiciste bien, no, la autoridad no tendría por qué revisarte. Pero si la autoridad sospecha que hiciste algo mal, que hubo algún problema, que pudiste haberte equivocado, es muy probable que te contacte para preguntarte qué fue lo que sucedió. Entonces, en unas diapositivas más vamos a estar hablando de eso. Ok, emitir facturas. Pues nada, lo que hemos estado comentando, este es de los requisitos básicos que tienes como contribuyente, la emisión de facturas. No importa el tipo de ingreso que tú percibas, siempre tiene que estar relacionado a una factura, ¿vale? Entonces, pues aquí la factura puede cambiar según la fuente de tu ingreso, pero pues siempre y cuando lo tengas bien identificado y bien clasificado, no tendría que haber ningún problema. Ahora, saldos a favor. Esto es algo que pues, como contribuyente es lo que quieres que siempre te pase, ¿no? Es tan fácil como que si tú llevaste un buen o un sano control de tus gastos y realmente tuviste una buena cantidad de gastos deducibles, es muy probable que tú puedas optar por un saldo a favor. Aquí hay temas a considerar. El primero, como tú no tienes la posibilidad de deducir para ISR en reciclo, este saldo a favor se elimina. Entonces solo tienes la posibilidad de obtenerlo en tus declaraciones de IVA. Pero para arrendamiento es distinto. Tú puedes tener un saldo a favor tanto de ISR como de IVA. Entonces, como son distintos, estos se calculan de forma independiente. Y algo que sucede mucho es que la gente obtiene un saldo a favor, por ejemplo, de ISR, pero quiere utilizarlo para una deuda que tiene de IVA. Esto no puede ser porque son impuestos distintos, son impuestos totalmente independientes, por ende, tu única opción si quieres utilizar ese dinero para pagar ese impuesto es que solicites una devolución y después lo apliques, lo cual toma mucho tiempo y es muy probable que si quieres hacer eso, se te va a pasar el tiempo y forma de presentación y pago de impuestos. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que esto para ti sean como procesos indistintos, que no te obligues a ti mismo a correlacionar, aun cuando ambos sean impuestos, te repetimos, es totalmente distinto. ¿Y cómo se obtienen? Pues en tus declaraciones, se puede decir provisionales, que son las que vas presentando mes con mes, tú vas a estar pagando un impuesto de ISR. Aquí, mes con mes, tú no vas a obtener un saldo a favor. ¿Por qué? Porque la misma declaración que le estoy diciendo es una declaración provisional. Puede verse modificada. Esto significa que con mes que vayas haciendo, la autoridad va recordando los ingresos y gastos que vas presentando. Entonces, en tu declaración anual, que recordemos, la declaración anual es una obligación totalmente independiente, pero que como contribuyente también tienes, y aquí solamente se presenta el ISR. Entonces, aquí básicamente va a ser un acumulado de todos tus ingresos y todas tus deducciones. Lo que aquí va a pasar, o bueno, sí o sí, es que el acumulado de tus ingresos se va a recalcular una tasa de ISR. Entonces, a esa cantidad a pagar que te va a salir, porque sí o sí te tiene que salir una cantidad a pagar, le tienes que reducir todo lo que tú ya estuviste pagando en tus declaraciones provisionales, que son tus declaraciones mensuales. Todo lo que te estuvieron reteniendo, si es que estuviste dando arrendamiento a alguna persona moral, también aquí todo se va a acumular y todo se va a presentar. Y también todos los deducibles que estuviste presentando durante todo el año. Si la cantidad es suficiente para rebasar lo que te dio a pagar, vas a obtener un saldo a favor. Así de simple. Y si tú presentas tu declaración en tiempo y forma, es tan simple como que tú le vas a presentar a la autoridad una cuenta bancaria que sí o sí tiene que estar a tu nombre, en la cual le vas a pedir que te haga el depósito de tu saldo a favor.
Recordemos que esto es solo cuando lo presentas en tiempo y forma. Si es de años anteriores, si se te pasó el tiempo para la presentación de la declaración, aun cuando sigue siendo el mismo año, ya el proceso cambia, es una declaración, una solicitud manual, hay muchos más pasos extras, entonces, pues, un tip es que mantengas tus declaraciones, tus obligaciones en tiempo y forma, para evitarte cualquier problema y para también poder optar a este tipo de beneficios. Ahora, el saldo a favor para IVA, esto es mucho más sencillo. Es tan simple como que mes con mes tú vas a obtener un saldo a favor o en contra. Esto va a ser según tus ingresos y deducibles. Tu ingreso siempre, siempre, siempre va a tener una tasa del 16%. Recordemos que es la tasa que tenemos en la República Mexicana, a menos que tú estés laborando en una zona fronteriza que tenga el beneficio fiscal del 8%. Si no es así, que es el 99% de México, vas a estar teniendo que tributar al 16%. Lo único que puede cambiar aquí es que si tú estuviste arrendando a una persona moral, no vas a pagar el 16% completo en tu declaración, ya que se te habrá retenido un porcentaje de IVA bueno, en la emisión de la factura. Entonces, aquí, pues nada, es tan simple como eso. Tú tienes tus ingresos, calculas la tasa, si tuviste los suficientes deducibles, se va a restar lo suficiente como para que incluso te dé un saldo a favor, y ahí ya tienes dos opciones, y estas opciones son para ambos impuestos. Compensación o solicitud de devolución. La compensación es lo que su nombre dice, únicamente es para utilizarlo en declaraciones futuras. ¿Esto qué significa? Si en el mes de enero obtuviste un saldo a favor, tú y en el mes de febrero obtuviste un saldo en contra, un saldo a pagar, tú puedes disminuirlo o cubrir la deuda completa con el saldo de enero. Es lo que nosotros siempre recordamos porque eh, un problema que suele haber con las solicitudes de devolución es que la autoridad te manda a revisión. Esto es comprensible porque la autoridad quiere corroborar y quiere asegurarse de que lo que tú estás pidiendo es lo que realmente, bueno, lo que realmente generaste. Entonces, si tuviste un mínimo problema, es muy probable que la autoridad o no te dé completo el dinero o te rechace completamente la devolución. Entonces toca volver a presentar todo, toca pues arreglarlo según la autoridad como te lo vaya diciendo, o en su defecto, si tú crees que la autoridad se equivocó al negarte esa devolución, tienes que entrar pues en una discusión con el SAT para decirle que lo que tú estás diciendo es lo correcto y que se equivocó. Y esto no es tan simple como simplemente decirlo, tienes que presentar evidencias. Y esto ya va mucho relacionado a comprobación de ingresos, esto puede ser tanto con estados bancarios, también con las facturas, también pues corroborar todos tus movimientos durante el periodo, y esto puede alargarse incluso hasta 5 años atrás, es decir, si la autoridad decide revisarte, puede revisarte hasta 5 años atrás. Entonces, pues, es algo que nosotros le decimos a los contribuyentes que busquen evitar. ¿Por qué? Porque es tan simple como que es muy poco probable que tú te acuerdes cómo estuviste en un mes hace 5 años. Entonces, si la autoridad comienza a pedirte cosas de hace 5 años, ni te vas a acordar y es muy poco probable que lo tengas, a menos que hayas pedido factura para todo, que justamente va relacionado a uno de nuestros tips. Pero bueno, nosotros les decimos que se eviten ese problema y tan simple como que utilicen la compensación. Al final es dinero que sí están utilizando, simplemente se están quitando la obligación del pago de impuestos. Y bueno, nuestro último tip, la revisión del acuse. Hasta ahora ya hemos visto lo que tienes que hacer como persona física, es bastante sencillo. Hemos visto cómo saber en qué régimen estar, hemos visto cómo presentar la declaración, pero no olvidemos que la obligación que más le importa al SAT es que tú pagues tus impuestos, que se puede decir que es donde terminan tus obligaciones. Siempre que presentas una declaración, ya sea mensual, trimestral o anual, la autoridad te va a dar un acuse que corrobore que tú has hecho esta acción, que tú ya cumpliste con esa obligación. Pero este acuse también va a reflejar si tú obtuviste un saldo a favor o un saldo en contra. Si tú obtuviste un saldo en contra con este mismo acuse, tú puedes hacer el pago de tus impuestos. Esto siempre va vinculado a una vigencia. Entonces, tú tienes hasta esa fecha para que pagues todos tus impuestos. No se te vaya a pasar, no vayas a creer que con presentar tu declaración ya acabaste,
porque recordemos, esto es lo que más le interesa al SAT, que tú pagues tus impuestos. ¿Por qué me puede multar el SAT? Pues realmente el SAT puede multar por variedad de cosas, porque todo lo que hemos estado hablando no es opcional. Todo es una obligación que tienes como contribuyente. Entonces, cada cosa tiene sus formas para presentarlo, tiene sus fechas, tiene su correcto orden de llevar. Entonces, en cualquiera te puedes equivocar, en cualquiera lo puedes hacer a destiempo o incluso no hacerlo, dependiendo de en qué tiempo estés, en cuál de todos estos escenarios estés y qué tanto te hayas demorado, la multa puede ser mayor o menor. También la multa cambia según sea el problema por el que te estén multando. Aquí hay una lista de lo más común de lo que pues, se presenta con nuestros clientes, ¿no? Una muy común, que la declaración no tenga sentido. Muchas veces el cliente llega y nos dice que tiene muchísimos deducibles, pero que ganó muy poco. Eso a lo mejor puede ser en un mes. Vamos a suponer que ahorraste lo de todo un año y decidiste gastarlo en ese mes. Puede ser bastante factible. Pero si tú todos los meses le estás diciendo al SAT que estás gastando más de lo que tú ganas, eso al SAT no le va a hacer sentido y te va a preguntar, ¿de dónde estás obteniendo ese dinero con el que estás pagando tantos gastos? Porque ese dinero a mí no me lo estás reportando y si no me lo estás reportando, no estás pagando impuestos por ello. Entonces ahí comienza una revisión, ahí comienza una multa y pues son muchos más problemas para ti. Bueno, muchos más problemas que tienen los contribuyentes y que les pedimos que eviten, que revisen bien sus facturas de ingresos, que tienen que estar siempre vinculado a un ingreso a una factura. Esto es así con todo. Que no habiliten su buzón tributario. Esto es algo que el contribuyente siempre pasa por alto. ¿Por qué? Porque simplemente no le interesa. La gente cree que el buzón tributario es algo que siempre es un problema, que siempre es para algo malo, pero no es así. Es el medio de contacto que tiene el SAT contigo. Entonces, te puede comunicar, obviamente, tanto cosas malas como cosas buenas, porque si tú haces una solicitud de devolución o a lo mejor estás en algún trámite, aquí tú puedes saber cuál es el estatus, si hay algún problema, qué está sucediendo, ¿no? Entonces, es muy importante que tú lo habilites, es obligatorio, y también es muy importante que lo estés revisando constantemente. Esto tiene que ser como tu correo fiscal. Siempre se tiene que revisar. Declarar en un régimen incorrecto, es lo que les comentaba. Hay actividades que pueden entrar en más de un régimen, pero en cada uno tienen requisitos específicos. Si tú no estás cumpliendo con esos requisitos, significa que no tendrías que estar en ese régimen. Entonces significa que no estás declarando correctamente. O si de plano tu actividad nunca debió entrar en ese régimen y decidiste declarar esos ingresos ahí por alguna razón, directamente está mal. Esta declaración no tiene validez y tu incumplimiento está en el régimen correcto. Y pues nada, lo que hablábamos, no hacer los trámites de declaraciones en tiempo y forma, todo tiene fechas y todo tiene formas de presentación. Es importante seguirlo porque para eso la autoridad nos da instrucciones. ¿Cómo sé si estoy bien con el SAT? Pues realmente es muy sencillo y es lo que comentaba. El SAT tiene distintos medios para comunicarse con nosotros y el principal es el son tributario. Aquí el SAT pues, nos va a mandar comunicados de si le hace falta algo de nosotros o si nosotros pedimos algo, cómo va esa solicitud y pues incluso aquí puede haber notificaciones de que nos hace falta algo. Entonces, pues nada, no tenerle miedo, pero pues tampoco desatender el buzón tributario. Y el segundo es tu opinión de cumplimiento. Este es un documento muy útil porque esto básicamente te dice cómo estás con el SAT en términos de declaración de impuestos, en términos del pago de impuestos. Si estás positivo, significa que todo excelente con el SAT no te está pidiendo nada todavía. Esto no significa que tú no le debas nada, sino que simplemente significa que el SAT aún no se da cuenta y aún tienes la posibilidad de simplemente cumplir con sus obligaciones. Ahora, si está en negativo, significa que el SAT ya sabe que esas obligaciones no las has cumplido y te está pidiendo que lo hagas. Esto es importante porque en ciertos trámites o incluso en ciertos trabajos te piden que tu opinión de cumplimiento esté positiva. Entonces te recomendamos también siempre echarle un ojo para que sepas qué tienes o qué no tienes que hacer
y si el SAT ha identificado correctamente todo lo que ya has hecho, porque el SAT también puede equivocarse. Puede ser que tu opinión de cumplimiento esté negativa, pero tú sí hayas presentado y pagado tus impuestos. Entonces, aquí sí no hay de otra que si lo hiciste, simplemente hacerle saber al SAT. A lo mejor es algo que todos quisiéramos ahorrarnos, pero realmente no hay por qué preocuparse de eso. Es algo que muy pocas veces puede suceder. Y el tema, pues final, ¿no? Cómo obtener un saldo a favor. Es lo que ya hemos estado platicando. Cada obtención es distinta. También no esperar la obtención de un saldo a favor si es que el régimen no lo avala, no lo permite. Entonces, pues aquí está un poco más detallada la información que ya les di, pero pues si tienen alguna duda lo pueden ver, lo pueden pausar y pues nada, es todo lo que necesitan para poder comenzar con su régimen de arrendamientos o si tomaron la opción de reciclo. También les recordamos, si tienen una duda muy específica, como por ejemplo, ¿dónde pongo este tipo de ingreso que no sé para nada en dónde va? Pueden contactarse con nosotros. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarlos y los podemos orientar en todo lo que quieran. Creo que este tema estuvo muy claro. Creo que de hecho no tenemos ahorita preguntas con respecto a lo que nos acabas de compartir. Sin embargo, en el chat ya acabo de ponerles un link donde se pueden comunicar con nuestro equipo de soporte por si tienen alguna duda, alguna inquietud particular que quieran resolver. Esta asesoría va a ser sin ningún costo. Si tienen algo por despejar con respecto a su régimen de arrendamientos, allí pueden darle clic, pueden guardar esta liga que es un enlace directo al WhatsApp de soporte y nos hacen llegar todas sus preguntas. También les acabo de compartir nuestras redes sociales, allí también nos pueden enviar un mensaje directo, un comentario, vamos a estar leyéndolos, vamos a estar viendo qué inquietudes tienen. Nuestro equipo experto les va a ayudar a resolver todas las dudas y también tenemos un blog disponible para que ustedes vayan y consulten los principales contenidos con respecto a sus impuestos en geru.app/blog o igual pueden entrar a su buscador de preferencia y digitar blog Geru. Antes de finalizar con esta transmisión, les quiero contar que las personas que se registraron a este evento van a recibir a su correo electrónico la grabación de este evento, de este webinar en especial para que lo puedan consultar en cualquier momento. Si tienen dudas, allí también pueden resolverlas con la explicación que el experto les ha venido comentando. Y además les vamos a enviar un obsequio bien especial por haberse registrado con nosotros, por haber asistido y por haber participado. Y el instructivo, que es de cómo van a poder aplicar este obsequio, que básicamente es una asistencia con el SAT. Allí, pues es un servicio que Geru ofrece especialmente a las personas que necesitan dos tipos de solicitudes con el SAT. Por un lado está la simple, en donde vamos a tener todos algunos trámites básicos y sencillos con el SAT, que vienen siendo el trámite del RFC, la contraseña, pueden ser la firma, los sellos digitales, la suspensión o reactivación de actividades, la actualización de datos, como viene siendo el cambio de domicilio fiscal y demás datos que necesiten, y entre otras, el aumento o la disminución de actividades. Y por el otro lado tenemos a SAT complejo, que viene siendo ya el servicio un poco más complejo, un poco más detallado, en donde vamos a ayudarles a hacer la conciliación bancaria, donde hacemos el cálculo de las declaraciones, donde les ayudamos a generar los papeles de trabajo, donde hacemos la presentación de la DIOT, la declaración mensual y anual, y una asesoría especializada si lo llegan a requerir. Entonces, a su correo les va a llegar un descuento bien particular con su contabilidad para que lo puedan utilizar con el instructivo de cómo aplicarlo desde la aplicación de Gero. Allí la idea es que ustedes este mes no tengan que pagar su contabilidad completa y nos dejen también ayudarles y despejar todas sus dudas. Así que
Bueno, finalmente, y habiéndoles recordado nuestras redes sociales, también enviándoles este correo que más tardecito van a tener ya en unos contados minutos en su correo electrónico. Déjenme recordarles además que este cupón tiene una validez de 24 horas. Mañana vamos a estar en nuestro segundo webinar con el régimen de plataformas tecnológicas. Si les interesa y no se han inscrito, pueden hacerlo desde nuestro perfil de Instagram. Allí en el link de la biografía pueden dar clic y llenar el formulario si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, pues estar pendiente de nuestras redes sociales, también de su correo electrónico. A su celular va a llegar el link del evento del día de mañana para que también estén pendientes y se conecten con nosotros de inmediato. Así que muchísimas gracias a ti, César, por habernos acompañado, por habernos explicado todo lo que tiene que ver con el régimen de arrendamientos y nos vemos mañana en el régimen de plataformas. Esta semana les recuerdo que de aquí al viernes, del 5 al 9 de diciembre, toda esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a estar en webinar sobre impuestos de arrendamiento, que era el día de hoy, mañana plataformas tecnológicas, sigue sigue sueldos y salarios, luego actividad profesional solamente para las personas que con un título profesional ejercen servicios profesionales. Para las personas que tienen empresas medianas o pequeñas, grandes empresas y también desean saber cómo manejar sus impuestos. Y finalizamos también con sueldos y salarios. Entonces, vamos a estar esta semana en eso. Así que muchísimas gracias, César, nuevamente, y ustedes, las personas que nos acompañan.